Y algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando están como en la previa de algún procedimiento estético es como el tomar una decisión informada y segura, pero también una decisión consciente. Y muchos pacientes dicen que no porque esperaban, decían, ¿es todo o es nada? Bueno, si están en la etapa previa de búsqueda, yo creo que es súper importante escucharse, y si tienen la inquietud, preguntar, investigar. Quizás muchas veces no poder hacer lo que quieren hacer desde lo emocional o desde lo conductual. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Es de Calvos. Soy el doctor Nicolás Herrera, soy médico cirujano, especialista en implante capilar. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, la psicóloga Verónica Aliaga. Ella es psicóloga clínica, especialista en autoestima, gestión emocional y bienestar. Muy bienvenida, Verónica. Un placer para nosotros tenerte acá. Muchas gracias, Nicolás. Feliz de poder estar acá y poder conversar estos temas tan interesantes. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es muy interesante, que tiene que ver con cómo es el impacto psicológico y emocional en pacientes que han presentado alopecia una gran parte del tiempo de su vida o que no han sabido manejar este tipo de situaciones, que han necesitado algún tipo de ayuda, y la forma de cómo poder orientarlos para que ellos puedan, en el fondo, poder suplir estas necesidades emocionales, psicológicas que pueda generar una patología como la alopecia, ¿ya? En ese sentido, nos gustaría que a medida que vayamos conversando pueda ayudarnos a responder todas estas inquietudes, orientar a la gente que tenga este tipo de dificultades, y al mismo tiempo poder darle herramientas para que no solamente tengan la oportunidad, quizás desde un punto de vista médico, sino que desde un punto de vista psicológico poder superar estas distintas afecciones, ¿ya? Entonces vamos a partir preguntándote, Verónica, primero, ¿cuál es el impacto psicológico de la calvicie y los cambios físicos en las personas cuando se ven sometidos a estas distintas dificultades? ¿Cómo afecta a las personas? ¿Cómo lo puedes abordar y cómo te has enfrentado tú en tu experiencia clínica a este tipo de pacientes? Afecta de una forma bien compleja, integral, porque finalmente afecta a todas las áreas de la vida de esa persona. Podemos ver que afecta en su autoestima, en su autoconfianza, en el autoconcepto también que tiene de sí mismo. Hay un proceso también como de duelo corporal que uno vive, sobre todo cuando son cambios drásticos, ¿cierto? Que se pueden vivir en la calvicie, que se pueden vivir en el envejecimiento o con cambios corporales asociados, no sé, a un posparto, a un accidente, etc. Por lo tanto, los cambios son evidentes y tienen un gran impacto en la vida y en el bienestar de la persona. Ahora, todo esto, obviamente, muchas veces las personas no saben cómo manejarlo, no tienen idea tampoco que algo les está pasando y solamente experimentan un malestar. Por lo tanto, el poder entender qué es lo que les sucede, cuáles son los síntomas que están presentando, es fundamental para poder ayudarlos mejor. Bueno, y eso que tú dices, nosotros lo vemos a diario en la consulta. La mayoría de nuestros pacientes que vienen a consultar son pacientes que han pasado por un periodo muchas veces prolongado de inseguridad, de quizás muchas veces no poder hacer lo que quieren hacer desde lo emocional o desde lo conductual, simplemente por tener una afección física como la alopecia. Entonces, en ese sentido, hoy día mismo tengo un paciente que con su permiso voy a hablar de él porque le dije que íbamos a hacer el podcast, y él tuvo su control de 1 año hoy, ¿ya? Y un paciente que me dijo que en una primera instancia, cuando él consultó, tenía las mismas inseguridades que tú mencionas, ya desde lo emocional, desde lo conductual, le costaba mucho formar lazos, relaciones de pareja. Y hoy día me dice que eso cambió completamente. Y en este proceso, que por lo general el postoperatorio en el implante capilar es de 1 año aproximadamente, o puede ser un poquito más, es un paciente que me dice que su vida cambió mucho respecto a eso. O sea, de algo físico que le afectó siempre, se encontró una solución relativamente permanente, estable, y eso le permitió poder tomar decisiones de una forma más segura, atreverse a hacer cosas que antes no se atrevía a hacer. Entonces, el impacto es muy fuerte. Y hay un empoderamiento finalmente. Eso. Entonces eso lo puede ver uno, que la gente toma más riesgos, se atreven más, toman más oportunidades. Y finalmente también nuestra vida es un reflejo de cómo estamos nosotros por dentro. Entonces si nos sentimos bien, tanto por dentro, así como también con nuestra apariencia, eso también se va a reflejar en nuestra vida y en todas las cosas que nos van rodeando. Sí, de todas maneras. Oye, Verónica, y esto como desde lo clínico, ¿tú crees que es importante también establecer en el fondo expectativas? Porque hay mucha gente que viene con expectativas muy altas. Y dentro de esas expectativas uno ve que hay un nivel de aceptación muy bajo dentro de su patología, de su personalidad. Entonces me gustaría preguntarte, ¿cómo podemos hacer para establecer un equilibrio entre, primero, la aceptación
Y segundo, establecer expectativas que tengan que ver con lo que realmente se puede hacer. Claro. ¿Ya? Porque te voy a dar un ejemplo. Hay pacientes que vienen con una alopecia, dentro de su clasificación de la alopecia, una alopecia, por ejemplo, tipo 7, que es muy avanzada, y son pacientes que muchas veces no pueden tener respuesta del punto de vista quirúrgico para establecer un tratamiento. Entonces, vienen con esas expectativas muy elevadas y uno tiene que bajarla un poco y decirle, mira, quizás no podemos hacer lo que tú querías, no puedo darte una cirugía que tú esperabas, pero también podemos ayudarte. Y muchos pacientes dicen que no porque esperaban, decían, es todo o es nada. Entonces, ¿cómo crees tú que podría establecerse este manejo entre aceptar y generar expectativas reales? Ya, yo creo que aquí la información es clave, porque en la medida en que el paciente también esté informado y sepa cuáles son las opciones reales de tratamiento, cuánto tiempo demora, podemos disminuir la expectativa, y más que disminuirla, yo creo que es hacerla realista, porque de repente, claro, pasa que nos aferramos a la expectativa, porque la expectativa es como esta meta idealizada que tenemos. Entonces, claro, voy a ir a la clínica, voy a hacerme el procedimiento y se van a solucionar todos mis problemas. No es así. Entonces hay que tener en el fondo paciencia, entender cómo es el proceso, y si de repente sentimos que en el fondo la ansiedad nos gana o nos están pasando otras cosas que obstaculizan el proceso, creo que es importante también pedir ayuda, como por ejemplo ayuda psicológica. Sí. Bueno, obviamente de ahora en adelante va a ser nuestra psicóloga de cabecera. Parte del staff. Claro, nuestra psicóloga de cabecera, porque creemos también como equipo y como clínica que ya el hecho de ser invitada para nosotros es un tema muy importante, el aspecto emocional y psicológico de nuestros pacientes. Porque como te comenté, la primera, en el motivo de consulta, en la primera evaluación, la mayoría de las veces la razón del por qué quieren hacerse la cirugía fuera de algo estético es por buscar esa seguridad, ya como ese equilibrio psicológico o esa estabilidad emocional que nunca han tenido. Entonces, creemos que esa ayuda psicológica se puede dar en el caso de pacientes que no tengan la opción de hacer una cirugía, por ejemplo, o pacientes que, no sé, por algún otro motivo tampoco pueden tener, desde el punto de vista económico, la adquisición para hacer algo, un apoyo emocional que los ayude como a llevar esto y lo que hablábamos recién, de poder aceptar también de que obviamente que tenga una alopecia no algo malo. No. Y ahí yo creo que se puede aplicar la intervención en los dos casos, tanto en personas que no puedan hacerlo desde la autoaceptación, pero también en personas que se someten al tratamiento, cosa de que los resultados también sean más sólidos. Sí. Y aquí voy con esto, que de repente cuando solamente solucionamos la parte externa, pero no lo interno, no las heridas, no todas las cosas que hay en la historia. Porque claro, convengamos que un paciente a lo mejor recurre, ¿cierto?, a la cirugía, al procedimiento, pensando en que, pucha, a lo mejor le hicieron bullying los compañeros de trabajo, o sufrió mucho, claro, va a tener el cambio físico, pero si no reparamos esa herida, también va a quedar un poco cojo en términos del resultado a largo plazo. Eso. Y no hablo solo de lo físico. Sí, me encantó eso. Yo creo que esa es la clave. Como, obviamente, siempre vamos nosotros a hablar desde los pacientes que intervenimos, que una gran cantidad de pacientes, y eso es lo que apuntamos, pero está muy bueno eso que dijiste, de que son pacientes que efectivamente traen una herida previa, un sufrimiento previo, y poder hacer ese equilibrio o ese acompañamiento psicológico de forma complementaria me parece espectacular, porque al mismo tiempo encontró lo que quizás le va a dar la seguridad que antes le generaba la inseguridad de hacer las cosas que quería hacer, pero con tu apoyo, el apoyo psicológico, puedes solventar estas cosas como alteradas que venían de base y que son muy difíciles porque está súper bueno lo que dijiste. Se mejora algo superficial quizás, pero esa herida interna, ¿cómo la solucionamos? Entonces, exacto. Y queda y aplica para todos los temas médicos. A mí me toca mucho verlo en consulta con pacientes que se hicieron una cirugía bariátrica y que a lo mejor, claro, ahora tienen el peso ideal, pero de repente siguen pensando como cuando tenían su problema de sobrepeso, o siguen actuando de esa manera, o no se reconocen a sí mismas. Entonces hay que trabajar el tema de la identidad también. Una, porque antes se fragmentó, y dos, porque ahora me tengo que ver de nuevo y tengo que volver a reconocerme. Entonces eso es clave dentro de todo este proceso, así como de pirámide de autoestima. Tenemos que trabajar la identidad, nuevamente el autoconocimiento y el tema de la autoconfianza, obviamente, también. Sí, totalmente. Me parece fundamental. Me encantó lo que dijiste. O sea, realmente creo que es muy necesario. O sea, porque nosotros el abordaje que hacemos de los pacientes
es netamente, o sea, es médico principalmente porque es un procedimiento quirúrgico, es un procedimiento que implica un tratamiento médico farmacológico, el acompañamiento con los pacientes, ir diciéndoles qué es lo que va a pasar en cada periodo, pero efectivamente la parte emocional se la damos de forma superficial, es como va todo bien, tranquilo, va a salir todo bien y por lo general pasa eso, es lo real. Pero efectivamente esas cosas más como profundas que tampoco vamos a indagar en la evaluación, que obviamente van más ligadas a lo psicológico, en este caso a tu quehacer clínico, está súper bueno poder complementarlo con la terapia psicológica y poder un poco unirnos en ese sentido para que sea como el paciente visto de forma más holística. Claro, más integral, sí. Y de repente, claro, hay pacientes que a lo mejor no tienen las posibilidades o no les gusta ir al psicólogo. Ahí la invitación sería a que hagan un proceso consciente. Ok, no lo voy a hacer, pero sí me voy a hacer preguntas a lo mejor que me movilicen. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Qué es lo que quiero conseguir? ¿Mi expectativa es realista? ¿Cómo puede mejorar mi vida? Etcétera. Sí, perfecto. Oye, te puedo decir Vero, ¿cierto? Sí, pues por supuesto. Oye, Vero, y como, no sé, ¿cuál es el mensaje que tú le podrías entregar a todos tus pacientes que están pensando en hacerse un implante capilar? O fuera de solo pensar en el implante, sino que el proceso previo que han pasado de quizás, como tú dijiste, bullying, de que a la larga muchos, por ejemplo, lo toman como ya estoy asumido, pero tienen esa herida interna que siempre los molestaron o que les dio la inseguridad, su apariencia física como para hacer lo que querían hacer. ¿Qué les podríamos recomendar a sus pacientes que están como en esta etapa previa de búsqueda? Bueno, si están en la etapa previa de búsqueda, yo creo que es súper importante escucharse y si tienen la inquietud, preguntar, investigar. Por ejemplo, ahora quienes nos están escuchando, a lo mejor meterse en la página web, en las redes sociales de la clínica, ver testimonios, ver cómo es el proceso, ver qué tanto este procedimiento me puede ayudar a mí, ver también la experiencia de otras personas y por sobre todo también conectar con su propia historia. Lo que te decía anteriormente, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Qué beneficios podría tener para mí? Y ahí ponderar. Y estoy segura que el resultado y la respuesta tal vez va a ser sí. O sea, me atrevo, no tengo nada que perder. Sí, buenísimo. Sí, pues, es fundamental lo que estás diciendo. Y al final, esas cosas que te pueden dar la seguridad de que independiente de que el implante funcione, porque en la mayoría de los casos los implantes tienen una seguridad muy alta, casi siempre funcionan, ya tenemos súper buena estadística con eso, pero más que eso, que el paciente piense que va a funcionar, piense en que va a ser algo que le va a poder solventar todas estas cosas previas que tenía. Pero como te digo, que no solamente piense que el implante es la solución, sino que tiene cosas previas que tiene que conversar, tiene que superar, y eso yo creo que se logra solamente conversándola, sacándola, que tú, bueno, o tú o cualquier psicólogo pueda darle ese apoyo y el seguimiento necesario como para que este tratamiento de implante, por ejemplo, sea exitoso, él esté feliz, pero también lo otro, poder superarlo y que eso te ayude ya a tomar estas decisiones de vida conductuales en un futuro, pensando en que tienes esa seguridad interna de que lo puedes hacer. Y que totalmente. Con esta, como tú dijiste, con este bienestar emocional para poder tomar esa decisión. Sí, es como el entender que tiene un impacto en mi bienestar, en mi vida. Y algo que yo siempre le digo a mis pacientes cuando están como en la previa de algún procedimiento estético, es como el tomar una decisión informada y segura, tanto para escoger el lugar, los médicos, etcétera, pero también una decisión consciente. Y ese match yo siento que hace que la decisión que uno tome sea mucho más sólida y más empoderada. Entonces ahí da lo mismo si alguien te dice, ay, pero ¿cómo vaya a hacer eso? No sé qué, porque uno ya está tan seguro y tan convencido que eso es lo que uno quiere, que eso como que el bienestar no parte solo en el resultado final, sino que yo creo que parte en ese momento en el que uno toma la decisión. Sí, de todas maneras creo lo mismo. Bueno, Vero, un gusto tenerte acá. Ha sido un agrado. Esperamos poder seguir viéndonos. Que, como te digo, muchos de nuestros pacientes seguramente van a necesitar esa ayuda porque está muy interesante lo que nos dijiste y vamos a tratar de tomarlo en consideración y darle un poquito más o ponerle un poquito más de ojo a eso, ya esa parte emocional previa que, como digo, la vemos de forma superficial, quizá profundizar un poquito y poder detectar si es que necesitan algún tipo de ayuda y que busquen a personas como tú para que los puedan orientar en esto. Así que muchas gracias. Tus redes sociales, tienes un podcast, ¿cierto? Sí, bueno, muchas gracias también a ti por la invitación. Ahí me pueden seguir en mis redes sociales. Yo lo que más ocupo es Instagram y es veroaliaga.psicóloga. Y también tengo un podcast que se llama 10 minutos para mí con Verónica Aliaga. Y como su nombre lo dice, la gracia que tiene es que es bien cortito, bien como al grano con los temas. Y en el fondo se trata básicamente de temáticas que
que apuntan al bienestar, a cosas que nos suceden en el día a día. Entonces, como muy al hueso y con herramientas prácticas. Buenísimo. Así que yo creo que les va a gustar. Buenísimo, porque ahora como hay poco tiempo para todo y lo que Tal tenemos cual. que más apuntar es a la salud emocional, ¿cierto? La salud mental, creo que a todos les haría muy bien escucharlo, así que nos vamos a hacer fan de tu... Así que muchas gracias por venir, Vero. Muchas gracias a ti. Regalito Oh, para muchas ti, con mucho cariño, vamos a regalar. muchas gracias. Muchas gracias por venir. Muchas Así que gracias a ti, Nicolás. queríamos tenerte acá de nuevo y poder compartir de esta forma y también de quizás con nuestros pacientes que le podamos complementar los tratamientos y que sea Por algo mucho supuesto. más de mejor calidad para ellos. Así que Totalmente. muchas gracias y gracias a todos por ver nuestro podcast del día de hoy. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad con otro invitado. Así que gracias a todos.